He escogido esta película Exodus, Dioses y Reyes, de Ridley Scott, que está basado en el libro del Antiguo Testamento del Éxodo, la historia de Moisés, para explicar el viaje del héroe. Ya tengo en mi canal otros vídeos sobre el viaje del héroe, pero me ha parecido que en esta película se ve particularmente bien, que como se sabe está basada en un relato bíblico, porque es que el relato bíblico contiene realmente el viaje del héroe, al igual que otras mitologías y religiones antiguas también contenían el viaje del héroe, por ejemplo la epopeya de Gilgamesh, ¿no? Pues también lo encontramos en la historia de Moisés. Así que a continuación voy a realizar el análisis por el cual vamos a ver cómo la historia de Moisés se ajusta como un guante al viaje del héroe. Entonces, este es el esquema que propuso Vogler, uno de los autores que explicó el viaje del héroe. Él originalmente era guionista, entonces se dio cuenta que esta era la fórmula de éxito para producir películas taquilleras, películas que se ajustaran al modelo del viaje del héroe, y que este esquema en realidad había sido descubierto miles de años atrás. No se sabe realmente cuán antiguo puede ser el viaje del héroe. Como digo, ya la epopeya de Gilgamesh, el Antiguo Testamento, contiene un viaje del héroe. Entonces, probablemente sea tan antiguo como el hecho de que los humanos se cuenten historias, ¿no? Entonces, esta es la división original en 12 etapas que estableció Vogler, y a continuación vamos a ver cómo esto se puede fusionar e interrelacionar con el símbolo del enagrama. Entonces, esta sería la fusión que superpone el viaje del héroe tal como lo entiende Vogler con el símbolo del enagrama. Entonces vemos que queda bastante bien, ¿no? Por ejemplo, tendríamos aquí el mundo ordinario en el punto 9, luego en el punto 1 tendríamos el rechazo de la llamada, en el punto 3 tendríamos las pruebas, la ordalía que se correspondería con el nadir del enagrama, etcétera. Entonces, en cada etapa o nivel, el héroe encarna la energía, que puede ser la pasión, la fijación, incluso puede ser el mecanismo de defensa del correspondiente tipo por el cual esté pasando. Avanza al siguiente nivel también mediante su respectiva virtud, pero lo primero que se ve es que está encarnando la faceta neurótica, la faceta de la pasión. Entonces, de acuerdo con la superposición con el enagrama, pues tendríamos que para el enagrama el punto 0 o el punto 9 son lo mismo, porque el enagrama tiene una aritmética modular de 9, pues entonces aquí lo consideraríamos como punto 0, corresponde a la pasión de la fidia, y la virtud correspondiente sería la acción recta, ¿no? Entonces para cada uno de los puntos, pues en primer lugar he puesto la pasión correspondiente y a continuación la virtud asociada. Pues este corresponde al mundo ordinario, donde se inicia la aventura. Luego tendríamos el punto 1, que es la llamada a la aventura, y el héroe habitualmente rechaza la aventura, rechaza la llamada, el rechazo de la llamada. Luego tendremos el punto 2, que este está asociado con el orgullo. El encuentro con el mentor también puede ser recibir una ayuda especial. Por ejemplo, se le puede dar un objeto mágico o también un compañero de aventuras que ejerce un poco papel de ayudador, como la energía del 2. Luego tenemos el punto 3, de vanidad, tendríamos el cruce del primer umbral, cuando ya pasamos del mundo ordinario al mundo extraordinario. Por extraordinario simplemente se refiere uno a que es un mundo ajeno al héroe, es un mundo desconocido para el héroe, es un mundo en el cual el héroe se va a iniciar. Pruebas, aliados y enemigos. Luego tenemos el punto 4, correspondiente a la envidia, el internamiento en la caverna más profunda. Evidentemente esto es metafórico, no quiere decir que físicamente sea una caverna. En algunas historias es así, pero no tiene por qué, es una metáfora. Luego tenemos el nadir, que es el hueco vacío entre el punto 4 y el punto 5, que este corresponde a la suprema ordalía. Corresponde a la muerte del antiguo yo del héroe y a su por consiguiente renacimiento como si fuera una persona nueva. Entonces aquí la metáfora es el ave fénix. El ave fénix muere y resurge, renace de sus cenizas. Esto es algo parecido a lo que ocurre en este punto. Luego tenemos el punto 5, la avaricia, la retentividad. Ese se corresponde con la recompensa, don o elixir. No tiene por qué ser una recompensa material. En algunas historias lo es, en otras no. Puede ser una recompensa de tipo espiritual, puede ser incluso un conocimiento
puede ser el amor, pueden ser muchas cosas, no necesariamente tiene que ser una recompensa, ya digo, material. También tenemos la negativa a regresar. Esto está relacionado con la retentividad del 5. Luego vamos al 6, que el 6 como está conectado con el 3, pero es el simétrico especular. Entonces, aquí tenemos un cruce. El primer umbral, aquí lo que tenemos es lo recíproco, el regreso al mundo ordinario desde este mundo extraordinario con persecución. Esto Campbell lo denominaba el vuelo mágico. Una gran lucha final se da en este punto y habitualmente también encontramos un rescate externo, donde el héroe recibe algún tipo de ayuda de rescate. Luego tenemos el punto 7, resurrección o expiación. Lo de la expiación se refiere a que como que los antiguos pecados en el sentido de neurosis del héroe han sido como completamente purificadas, ¿no? Como si se hubiera hecho una especie de baño espiritual y toda esa impureza que tenía psicológica se hubiera limpiado de su ser. Eso es lo que se entiende por expiación. Como que una persona completamente nueva. Y luego tenemos el punto 8, el maestro de dos mundos, es decir, mundo ordinario y el que habitualmente vivía al principio del héroe, el que solamente conocía al héroe, y luego el mundo extraordinario, que era aquel mundo desconocido, pues ya se ha hecho un maestro de ambos mundos, y el retorno con el elixir. Aquí nótese también la flecha con el 5, que es cuando se recibe este elixir. Entonces comienzo la descripción, tenemos el punto 0, el mundo ordinario, y entonces también pongo los minutos de la película a los que corresponde, aproximadamente, claro, sería desde el principio hasta el minuto 20. Entonces este es la realidad, el mundo ordinario que al principio conoce el héroe, que sería este mundo donde está con la familia real de Egipto y pues que él ignora todo sobre su identidad. Entonces digo, corresponde al momento de la preaventura, el punto 0. Claro, el número 0 viene antes que el resto de los números naturales, de acuerdo con esta idea de que en realidad no estamos todavía propiamente en la aventura, sino ya digo, como la preaventura, igual que el 0 precede a 1, 2, 3, etc. Entonces, el héroe lleva su vida corriente en un mundo conocido o mundo ordinario, ¿no? Eso es simplemente lo que quiere decir el mundo ordinario, es el mundo conocido para el futuro héroe, donde cada día es más o menos igual que el día anterior o el día siguiente. Entonces esto es análogo a la inercia del enetipo 9. Ya digo que en cada punto vemos características asociadas a los distintos eneatipos por los cuales está pasando la evolución del viaje del héroe. Digo, estas características, por tanto, se relacionan con la estasis del enetipo 9. Recuerdas el vídeo que hice en mi canal donde yo al 9 lo llamaba simbólicamente la balanza, que representa esta idea de estasis. Y el apego de este eneatipo, del 9, por las rutinas y la ausencia de sobresaltos o cambios abruptos en su vida. Esas son las características que se ven en este estadio, en esta fase. Es decir, el apego por una vida en paz y calma. O sea, el mundo ordinario es un mundo donde se lleva una vida tipo eneatipo 9, de rutinas, sin sobresaltos, en calma, etc. La pasión asociada pues es la lascivia. Entonces digo, el mundo ordinario es simbólicamente esa zona de confort de la cual la mayoría de las personas no quieren salir, relacionándose así con el pecado de la pereza psicoespiritual o de la acidia. Entonces el héroe en esta etapa es acidioso, está, ya digo, en cada punto está encarnando la energía correspondiente, aquí sería la pasión de la acidia. Aunque no necesariamente se puede decir que el héroe sea perezoso en el sentido corriente, ordinario, habitual del término. Sería en el sentido perezoso, en el sentido del enneagrama, es decir, de acidioso. Luego, el 9 pues, se relaciona desde el punto de vista del enneagrama budista como el mayor representante, el mayor exponente del veneno de la ignorancia. Todas las personas de la tríada de la ira se relacionarían primordialmente con el veneno de la ignorancia, pero el máximo exponente es el 9, porque sería ignorancia primaria y luego también ignorancia secundaria. Entonces esta ignorancia no debe ser entendida como una ignorancia de conocimientos, no tiene que ver con una ignorancia en el sentido de lo opuesto a la erudición. Es una ignorancia hacia uno mismo. O sea, la ignorancia es algo que se puede entender como una especie de autoinconsciencia. Es como una especie de vivir adormilado, ¿no? Como una especie de estado de un poco como estar zombificado.
o especie de ceguera psicológica. Es decir, la ignorancia en el sentido de yo psicológicamente no me veo a mí mismo y no entiendo que estoy viviendo como una especie de hechizo, de rutina, donde está todo más o menos igual como ha sido antes, como ha sido después. No hay progreso, no hay evolución, es un estancamiento, hay una inercia. Y es como vivir en piloto automático. Entonces, el héroe ignora su propia ignorancia. No solamente es que sea ignorante, sino incluso es ignorante de su propia ignorancia. Y de hecho esto lo vemos en el protagonista, porque Moisés pues ignora en este estadio, en este punto, el acometido que luego va a tener, y también lo ignora todo sobre sus raíces, sobre su identidad como perteneciente al pueblo judío. Entonces, ya digo, en este punto, pues el héroe encarna, ya digo, el veneno de la ignorancia, y también ignorancia en el sentido de que el héroe ignora que exista un mundo extraordinario, y por extraordinario no necesariamente se refiere uno a sobrenatural. En algunas historias eso es así, pero extraordinario simplemente quiere decir un mundo desconocido. Eso simplemente se puede utilizar ese término si se quiere. Un mundo desconocido en el cual el mundo que conocía, el mundo ordinario, pues tiene unas reglas distintas. Este mundo especial, este mundo extraordinario, este mundo desconocido, pues se va a regir por unas reglas que el héroe ignora completamente, incluso su misma existencia. Ya digo, un mundo extraordinario más allá de la zona de confort de su mundo ordinario. Y también ignora el héroe que él mismo está a punto de convertirse en un futuro héroe. Es decir, está ignorante de respecto de que va a adentrarse dentro de poco en una aventura que le va a sacudir de su asidia. Entonces estas serían las características asociadas a este punto cero, ¿no? La asidia, la ignorancia. En el siguiente punto, entramos ya en la aventura propiamente. Punto 1, la llamada a la aventura y el rechazo de la llamada. Y este corresponde, ya digo que es aproximado, entre el intervalo entre los minutos 20 y 40 de la película. Entonces, a nivel geométrico, este punto 1 rompe el equilibrio, la simetría, la estasis que solamente existía en el punto anterior, en el punto 0, punto 9, cuando se ve el símbolo del enagrama, pues esa simetría, ese equilibrio de fuerzas solamente existe en el punto 9 o punto 0. En cuanto nos desplazamos al punto 1, esa simetría ya se ha roto, lo cual quiere decir que es como que un suceso irreversible ya ha ocurrido, ¿no? Entonces, en la historia del viaje del héroe, esta es la llamada a la aventura y el rechazo de la llamada. Entonces, la llamada a la aventura corresponde a la irrupción en la vida del héroe de un suceso que ya no es posible ignorar, ya no es posible seguir con la filia en el punto cero anterior, y que supone una suerte de conmoción para el héroe. Entonces, la pasión asociada correspondiente, como se sabe, en este punto es la ira. Entonces, esta ruptura del equilibrio existente anterior, del cual gozaba la vida del héroe, pues causa una respuesta visceral de ira, porque al héroe se le ha sacudido de su zona de confort y eso causa ira. Y de ponerse en contra de lo que ha ocurrido, de ese suceso que es una especie de conmoción. Ponerse en contra va a estar relacionado con el rechazo de la llamada. Entonces recuérdese que el eneatipo 1 es uno de los 3 eneatipos junto con el 3 y el 8 de los que van a la contra, ¿no? Entonces sería contra primario, lejos, secundario, ¿no? Entonces la estrategia primaria del 1 es ir a la contra, y eso va a estar relacionado en este punto con que el héroe lo que hace es ponerse en contra de lo que está, de ese suceso que está sacándole de su zona de confort. Asociado naturalmente a la pasión de la ira, existiendo una energía correctora de aquello que perturba la psiquis del 1. Es decir, lo primero que quiere el héroe en el punto 1 es intentar volver al estadio anterior. Ya no va a ser posible, es irreversible, pero digamos que la reacción psicológica que causa en él es esa, es una ira, intenta ser correctora. Entonces así es como se siente el héroe en este estadio, encarnando esta energía de tipo 1. Entonces, en este punto 1, el héroe todavía no es tal. El héroe es una especie de protohéroe. Es decir, es lo que es
una semilla a un árbol es el héroe en este punto respecto al futuro héroe que será. Es decir, la semilla contiene la información genética, el esquema de desarrollo para convertirse en un árbol. Entonces, a mí esto me gusta entenderlo en términos de Aristóteles. Aristóteles hablaba del ser en potencia y del ser en acto. Bueno, pues el protohéroe sería el héroe en potencia. Entonces, el héroe en acto, eso lo veremos posteriormente. Pero aquí tendríamos el héroe en potencia, digo, como la semilla es luego al árbol. Entonces, se tiene el potencial de llegar a serlo. Es como cuando se pasa, por ejemplo, en física de energía potencial a energía cinética. Aquí estaríamos hablando solamente de potencial. Pero este potencial deberá ser actualizado con el posterior viaje. Es decir, es el viaje lo que transforma ese ser en potencia en ser en acto, como veremos posteriormente. Entonces, el héroe inicialmente se niega, por esto que digo de que con esta energía de uno de ponerse a la contra, se niega a emprender el viaje para el que está llamado, pues prefiere el confort de lo conocido, pero finalmente lo va a tener que acabar aceptando y continuar con el viaje. Entonces, para superar este estadio y poder proseguir con el viaje del héroe, es necesaria la virtud, que es el antídoto de la pasión, la virtud de la serenidad, por la cual se acepta finalmente la llamada. Entonces, esto en la historia que nos atañe corresponde cuando a Moisés le es revelado su origen hebreo. Este sería el momento de la llamada a la aventura, ¿no? Cuando él va a visitar aquel poblado y habla con los hebreos y le cuentan la historia. ¿Y cuál es la reacción que tiene Moisés? Y la tiene varias veces. El rechazo a la llamada. Dice, esto no puede ser, me levanto y me voy. Y luego muchas veces él intenta como negarlo. Es que sería como esta parte de ponerse en contra que hacer uno. Intenta negar aquello. Pero finalmente, cuando está acabando este intervalo, que ya digo, lo he desarrollado comprendido entre los minutos 20 y 40, cuando está acabando, se le ve a él aceptándolo con serenidad, la virtud del uno, y por tanto ya acepta la llamada. Entonces es necesario que el héroe acepte la llamada para continuar con el viaje, aunque ya digo que la primera reacción, como efectivamente demuestra Moisés, es la de rechazar la llamada, que para él sería rechazar la historia de sus orígenes, no creérsela. A continuación vamos al punto 2, encuentro con el mentor. También se habla en este punto de ayuda especial. Entonces, ¿quién es el mentor? Pues es Dios a través de esta encarnación humana que asume, ¿no? Como de niño. No se sabe bien si esto es una alucinación porque otras personas no lo ven. El caso es que esta es la forma en la que pues, Dios, como se ve aquí, esta zarza ardiendo, se comunica con él. Pues este es el mentor, ¿no? Y luego ayuda especiales porque el héroe en este estadio puede recibir cierta ayuda que le sea útil a lo largo de todo el futuro viaje. Entonces el intervalo aproximado es de los minuto 40 al minuto 60. Entonces en el punto 2 el héroe encuentra un mentor que le guiará en su incipiente viaje. Típicamente encarna la figura de alguien sabio y o experimentado, que es un maestro del mundo extraordinario en el cual el héroe experimentará su proceso iniciático, dado que todo viaje del héroe se puede entender como una iniciación. Este mentor dará algo muy útil al héroe en ciernes. Entonces esto está relacionado, ya digo que en cada punto vemos la energía correspondiente al tipo, en este sería el punto 2, pues esto de dar algo que sea útil, provechoso para los demás, esto recuerda a la fijación del 2, la falsa abundancia. El 2 es el enatipo que es más dador. Entonces aquí estamos viendo un mentor que le va a dar generosamente al futuro héroe un conocimiento o un secreto. Puede ser también un entrenamiento, un objeto mágico o un talismán, amuleto, etc. Incluso no podría darle ninguna de estas cosas, sino simplemente darle algo tan sutil como confianza en sí mismo. Incluso aunque sea confianza en sí mismo, pero algo le va a dar que le va a ser muy útil para el viaje que va a recorrer. Entonces, la pasión asociada, pues digo, el héroe debe vencer su orgullo, la pasión 2, para recibir con humildad las enseñanzas del mentor.
tiene que reconocer, por tanto, que se halla en una situación en que está necesitado y que es necesaria o provechosa esta intervención externa del mentor. Entonces, aquí estamos viendo, por tanto, características de DOS cuando los DOSes están sanando. Entonces, los DOSes, como mecanismo de defensa, como se sabe, tienen la represión, típicamente reprimen sus necesidades, no reconocen que tengan necesidades. Justamente el héroe lo que tiene que hacer en este estadio es reconocer que sí, que necesita esta ayuda que le va a proporcionar el mentor. Luego también digo que aunque no ocurre en todas las historias, no en todos los viajes del héroe se ve esto, lo que sí se va a ver es el encuentro con el mentor, pero luego esta parte que ahora voy a explicar no tiene por qué ocurrir en todas las historias, es que el héroe encuentre en este punto, en el punto 2, un compañero de aventuras. Alguien que normalmente está en un nivel muy inferior al que sí que tiene el maestro en cuanto a conocimientos del mundo extraordinario, pero que servirá como punto de apoyo emocional al héroe a lo largo de su viaje. Por ejemplo, en Harry Potter podría ser Ron Weasley o en El Señor de los Anillos podría ser Sam Sagat Gamgee. Luego, digo que podrá recibir cierta ayuda de este compañero a lo largo del viaje y mantener un estrecho vínculo o conexión con él o ella. Y en esta historia tenemos el compañero de aventuras. Compañero de aventuras de Moisés, ¿quién es? Naturalmente su mujer. La conoce durante este intervalo, ¿no? Entonces, ya digo que el compañero de aventuras no equivale al mentor, es alguien que normalmente su nivel de conocimientos es mucho más bajo, pero que sí sirve como conexión emocional, como apoyo emocional, con alguien con quien se mantiene un estrecho vínculo. Entonces aquí vemos características, por tanto, de DOS, el anatipo que se conecta emocionalmente con los demás. Entonces el siguiente punto es el punto 3, que se conoce como el cruce del primer umbral. Umbral se refiere a la transición del mundo ordinario en el cual estaba el héroe hasta ese momento al mundo extraordinario en el cual se adentrará y eso empieza en este estadio y durará de aquí hasta el punto 6, ¿no? Entonces también asociado a este punto tenemos las pruebas, aliados y enemigos. Y entonces aquí he puesto el fotograma donde, en mi opinión, se refleja este cruce del primer umbral, cuando él parte a caballo del poblado donde vivía con su esposa, con su familia, y se va a Egipto a emprender la tarea que le había encomendado Dios, la de liberar a su pueblo de la opresión del faraón, ¿no? Entonces este sería el cruce del umbral, él está yéndose de el mundo ordinario que tenía donde estaba con su familia a ese mundo extraordinario, es decir, a cumplir esa misión que va a transformar por completo su vida. Entonces el punto 3 corresponde a una onda de choque en el viaje. ¿Qué son las ondas de choque? Son aquellos puntos en los cuales se inicia una nueva etapa del viaje, ¿no? Son los puntos correspondientes a la tríada central. De modo que todo viaje del héroe se puede dividir en tres grandes bloques y cada uno de estos tres grandes bloques se inicia por uno de los puntos pertenecientes a la tríada central, el 9, el 3 y el 6. Bueno, pues iniciándose en el 0 tendríamos el inicio de la historia, el principio sería de los puntos 0 a 2, puntos 0, 1, 2, esos son tres puntos. Luego tendríamos el nudo de la historia, que se inicia en el punto 3, onda de choque, de nuevo 3 puntos. Y luego el desenlace de la historia, que se inicia en el punto 6, otro punto de la tríada central, punto 6, 7, 8. Entonces, esto está de acuerdo con la ley del 3. Tenemos tres grandes bloques, inicio, principio, nudo y desenlace, y a su vez cada uno de estos tres grandes bloques se divide en tres subetapas, que serían los puntos. Yo digo punto 0 a 2, luego punto 3 a 5 y finalmente punto 6 a 8. También esto se puede hacer corresponder con las fases desde el punto de vista de la relación con el mundo ordinario y del mundo extraordinario. Entonces, el punto 0 al punto 2 sería el mundo ordinario sin que el héroe haya hecho ningún viaje. Luego, del punto 3 al punto 5, en el nudo de la historia, tendríamos la iniciación, ya tendríamos el adentramiento en el mundo extraordinario. Y del punto 6 al punto 8 tendríamos el retorno, el regreso del mundo extraordinario al mundo ordinario, pero con un héroe transformado por la experiencia del viaje. Con un héroe que ha tenido una especie de crecimiento, desarrollo personal, ¿no? Entonces,
Este punto 3, por tanto, va a ser un punto determinante de la historia, dado que sirve de base para los siguientes. O sea, aquí tendríamos el inicio de uno de los grandes bloques de la historia, del punto 3 al punto 5, que va a corresponder, ya digo, con el adentramiento en el mundo extraordinario que se inicia en este punto 3. Por eso se habla de un primer umbral. Este umbral es un cruce al mundo extraordinario. Entonces luego digo que una vez cruzado este primer umbral al mundo extraordinario, ya no hay posibilidad de retorno al mundo ordinario. Es decir, esto es como una puerta en la que nada más que se puede ir en un sentido y no se puede ir en el sentido contrario. Una vez se hace este cruce del umbral, ya el héroe no puede dar marcha atrás. Ya la historia ya tiene que proseguir de la manera en que sea, ¿no? Entonces, el héroe ya debe emprender su viaje, le lleve donde le lleve y le cueste lo que le cueste hasta el final. Porque ya ha entrado en una onda de choque, ¿no? Ya tiene que seguir. Entonces, en este estadio, el héroe debe demostrar que el encuentro que tuvo en el punto 2 con el mentor, que le ha servido de guía orientativa o ayuda, pues ahora debe demostrar que ese encuentro con el mentor le ha sido útil. Que esa guía que recibió, esa ayuda que recibió, ahora es cuando tiene que empezar a demostrar si le ha sido útil, ¿no? Entonces ahora el héroe lo tiene que demostrar porque se va a ver sujeto de una serie de obstáculos, de pruebas que va a tener que afrontar, ¿no? Entonces, digo, ahora ya ha tenido el contacto con el mentor, pero ahora estas pruebas las va a tener que hacer valiéndose por sí mismo, ¿no? Entonces, el héroe es muy competitivo en este estadio, este sería un rasgo de 3 en ese afrontamiento de esas pruebas, y también puede el héroe ponerse una máscara psicológica, es decir, como creerse lo que no es. Esto estaría relacionado con la vanidad del 3, ¿no? Creerse más de lo que realmente es. Es decir, el héroe en ese momento puede ponerse la máscara psicológica de ser un verdadero héroe porque está haciendo pruebas, está resolviendo obstáculos, pero realmente todavía no lo es. Entonces aquí estaríamos viendo la fijación del 3 del autoengaño. Aquí estamos viendo aspectos vanidosos. Estamos viendo, se está poniendo el héroe se puede poner en este estadio una máscara de algo a lo cual todavía no ha llegado. Entonces también puede haber vanidad en los éxitos. Luego digo que las pruebas someten al héroe a una serie de retos difíciles. Normalmente, en la mayoría de las historias, esos retos van en creciente orden de dificultad, que debe solucionar, ¿no? Entonces, en algunas pruebas, el héroe tendrá éxito, efectivamente. Aquí es cuando se pueden ver estos aspectos de alardear, estos aspectos de vanidad. Pero en otras pruebas fracasará, y es normal, porque el héroe está formándose como héroe, todavía no lo es. Entonces, en este estadio no debe uno esperarse que siempre vaya a tener éxito, no. Algunas veces tendrá éxito, otras veces fracasará. Pero sí se puede decir que, aunque fracase, estos errores, los fracasos, le servirán para aprender de sus fallos. Entonces, sería lo que en inglés se llama trial and error. Entonces, en este punto 3 se puede entender como eso, como trial and error, que el héroe va sometiéndose a pruebas, algunas efectivamente tiene éxito, otra falla, pero en el caso de que fracase, sin embargo, ha recogido una experiencia, ¿no? Eso también está relacionado con el hecho de que los 3 son uno de los genotipos que están más propulsados a la autosuperación. El 3 es uno de los genotipos que el coach y todo lo relativo a querer ser siempre la mejor versión de uno mismo, eso es lo que efectivamente está haciendo el héroe en este punto. Eso es una energía muy 3. Es intentar ser la mejor versión de uno mismo, intentar ser siempre resolver los obstáculos de una manera efectiva, son todos muchos rasgos 3, ¿no? Luego, en el punto 3 también se definen netamente los bandos de la historia, es decir, quién está de parte del héroe, a eso se les puede llamar en términos generales los aliados, y quiénes están en contra del héroe, que en términos generales se llamarían los enemigos. Entonces, para nuestra historia, el cruce del primer umbral, como hemos dicho, es cuando él abandona a su esposa y parte a Egipto. Ese es el cruce del umbral, y ya parte con la misión que le ha encargado Dios, ya la misión de liberar al pueblo hebreo de los egipcios. Y como he dicho que no hay posibilidad de retorno, cuando el héroe se encuentra en el punto 3, pues efectivamente ya la misión que él tiene ya no puede decir no, me vuelvo a mi mundo ordinario, ya tiene que emprender la misión. Entonces luego estas pruebas pues son evidentemente
cuando él se enfrenta contra el faraón le dice que no, pero ahora esas son las pruebas que ahora tiene que afrontar, ¿no? Por ejemplo, cómo se ve cómo él va entrenando al ejército hebreo, como con sus dotes de general. Estas son una serie de pruebas, como se ve cómo hace unas primeras emboscadas contra los egipcios y luego, evidentemente, las plagas. Entonces, esta sería esta fase de pruebas. Y luego también vemos que esto que digo de aliados y enemigos, porque el héroe en este estadio tiene sus amigos, sus aliados, para él sería su pueblo, el pueblo hebreo, y luego los enemigos. En este estadio quedan definidos quiénes son los bandos de la historia, ¿no? Y los enemigos para él claramente son el faraón y sus secuaces. Entonces estas serían las características asociadas a este punto. A continuación tenemos el punto 4, internamiento en la caverna más profunda. Evidentemente esta caverna no tiene por qué ser una caverna física, es una metáfora, ¿no? Corresponde con estos momentos de la película en los cuales él tiene esta conversación con este mensajero de Dios. Entonces digo que el punto 4 corresponde al momento más patético, patético en el sentido que le daban los griegos, en el sentido de patos, ¿no? Que implica un gran patos, un gran pesar, una gran aflicción emocional que mueve al patos, que mueve emocionalmente a la persona. A eso me refiero por patético. Es el momento más patético del viaje, es decir, el de mayor carga emocional y en el que el héroe sufre más emocionalmente. Entonces, en las historias del viaje del héroe, normalmente en el momento en el cual más empatiza el espectador o el lector con el héroe es aquí, en el punto 4. Entonces, el punto 4 puede que el héroe se sienta carente de las aptitudes necesarias para proseguir el viaje, que exprese sus dudas, sus preocupaciones de si él realmente puede seguir con ello. Entonces esto está relacionado con la fijación del 4 de la falsa carencia o deficiencia. Realmente el héroe sí tiene esas capacidades, ¿no? Pero es como si se sintiera carente de ellas. Quizás debido a un gran pesar emocional, que ya digo que este punto es el punto que representa mayor patetismo, mayor carga emocional, normalmente de una naturaleza negativa, evidentemente, de un gran pesar emocional. Entonces, eso también está relacionado con que, igual que la vida del 2 gira en torno al amor, pues la vida del 4 gira en torno al sufrimiento y a la identidad, ¿no? Entonces, esto es lo que vemos en este punto. El héroe confronta su sombra junguiana. Eso está relacionado con la gran capacidad para la introspección que tiene el enatipo 4. Y también a nivel de la topología del enagrama, pues ¿dónde se ubica el 4? En la parte inferior del símbolo. Entonces ahí es donde ubicaríamos la sombra de Jung, al fondo, en lo más oculto, ¿no? En la zona más profunda. Porque es realmente la zona más profunda de la psique humana, lo cual está de acuerdo con esta topología, esta geometría. Aquella parte de su persona, de la persona del héroe, de sus verdaderas emociones, que está más oculta dentro de su psique. Entonces, estos pueden ser tanto aspectos positivos como negativos. Pueden ser aspectos desagradables de sí mismo que el héroe no desea reconocer, pero que existan, aunque también puede ser una sombra que digamos que también se refiere a aptitudes latentes, pero que el héroe, ya digo, con este estadio de deficiencia a lo mejor tiene dificultades en reconocer su existencia, ¿no? Digo, también pueden ser virtudes ocultas. Entonces puede ser tanto lo uno como lo otro. Incluso podrían ser las dos cosas presentes en este estadio. Luego, en el punto 4, este punto se conecta con las flechas, con el punto 2 y con el punto 1. Entonces también se van a ver rasgos, energías presentes en este punto 4 del punto 2 y del punto 1. Entonces, en primer lugar vemos la flecha con el 2. Entonces, el héroe puede tener un reencuentro con el mentor. En esta parte de la historia es muy habitual que el mentor vuelva a hacer acto de presencia. Alternativamente, en algunas historias en donde el héroe no reaparece, el mentor no reaparece, podría ser que el objeto o la enseñanza o el entrenamiento que impartió al mentor al héroe o un talismán o lo que sea, aquello que le dio en este momento le salve de un gran apuro. Entonces aquí estaríamos viendo con un aspecto de ayuda, ¿no? Y de ayuda dada por el mentor. Eso sería una de las cosas que se pueden ver en este punto. También puede verse en este punto 4 que el héroe puede cuestionar
todo el sentido del viaje, puede cuestionar y ponerse en contra del viaje y de su propósito, tal como estaba sucediendo en el punto 1 en el rechazo de la llamada. ¿Por qué? Porque se siente embargado, se siente abrumado, se siente embargado de una aflicción que se presenta en este estadio. Entonces, debido a esa gran aflicción, pues el héroe, como dice, yo no sé si realmente soy capaz de seguir con esto, ¿no? Y eso también, ya digo, relacionado con esta idea de falsa carencia o falsa deficiencia. Entonces, en la historia, esta confrontación con la sombra es cuando él habla con ese mensajero de Dios y le dice que lo que se ha visto hasta ahora, todas esas plagas realmente no han sido nada, que lo que realmente va a ser fuerte es lo que va a aparecer ahora. Y él empieza a cuestionar realmente eso, dice yo no estoy de acuerdo. Entonces también se ve el sufrimiento del héroe y también se ve la compasión que estaba demostrando Moisés hacia el sufrimiento incluso de sus enemigos, de los egipcios. Entonces, ya digo, es el mayor momento de patetismo de la historia, ¿no? Entonces ese internamiento de la caverna que la película simbólicamente es cuando se va a ese monte en la oscuridad y se encuentra con el mensajero, que ya digo, realmente es una confrontación de su propia sombra y tiene que aceptar esa confrontación con la sombra que para seguir tiene que esos aspectos más desagradables reconocer dentro de su propia psique de que dice a lo mejor es cruel seguir por estos derroteros para lograr finalmente mi propósito, pero que él tiene que confrontarlo y finalmente se va del desencuentro reconociendo que tiene que hacerlo. Ahí se le ve también la virtud del 4, la ecuanimidad, porque finalmente dice, bueno, tengo que, ya sé que esto me causa un gran conflicto interno, una gran aflicción, pero lo voy a intentar encarar con ecuanimidad. Y luego también vemos en esta escena lo que he dicho de las flechas, porque efectivamente se da un reencuentro con el mentor, esto se ve, y luego es la flecha con el 2 y luego también vemos la flecha con el 1 porque él hace comentarios cuestionando realmente el propósito de aquello, poniéndose en contra de lo que le estaba, se ve que se está poniendo en contra. Entonces ya digo, se ve la influencia de tanto de la flecha del 2 como de la flecha del 1. Luego tenemos el nadir, que no es un punto, sino una zona, la zona que se representa el hueco vacío entre el punto 4 y el punto 5 del símbolo del enagrama, que corresponde a la suprema ordalía y que en el film pues se ubica bueno, la historia bíblica se ubica en el momento en el cual pues Dios mata a todos los niños no hebreos que estaban en Egipto. Entonces, la suprema ordalía supone el momento culmen de excitación y peligro en el viaje. Normalmente suele ser aquello que más pavor causa al héroe. La ordalía indefectiblemente es algo que causa un gran pavor al héroe. La ordalía siempre entraña al menos una muerte, pueden ser más, muerte que puede ser física o si no es física, al menos es una muerte metafórica. Normalmente es el propio héroe, pero ya digo, no en todas las historias es el propio héroe el que sufre esta muerte. En algunos casos son los aliados o los enemigos del héroe, pero en cualquier caso, personas muy cercanas al héroe, tanto los enemigos como los aliados los que sufren esta muerte. En cualquier caso, se puede decir que aunque no sea el héroe en que él físicamente muera, sino que a lo mejor mueren físicamente los aliados o mueran físicamente los enemigos, aún así se puede decir que el héroe también ha experimentado en cierto modo una muerte, porque al experimentar la muerte de gente que hasta ese punto de la historia era cercana para él, ya digo, tanto aliados como enemigos, algo también ha cambiado en su interior. Ya él tampoco puede decir que era la misma persona que la misma persona que era antes. Entonces también incluso aunque mueran otros, también se da una muerte simbólica, al menos simbólica del propio héroe. De lo antiguo que había en el propio héroe. Entonces se entiende que la muerte es condición necesaria para el renacimiento, tal como sucede en la naturaleza con el ciclo de las estaciones. Esta muerte es necesaria porque si no hubiera esta muerte no se podría regenerar, es como igual que la naturaleza. Pues lo mismo pasa en la historia del viaje del héroe. Entonces, en la mitología india, este estadio, el Nadir, se podría decir que es más o menos parecido a lo que representa el dios destructor Shiva. Shiva es el dios de la destrucción, pero
eso los hindúes no entienden que eso sea algo malo, porque la destrucción es una cosa necesaria, es una cosa útil para que se pueda crear lo nuevo. O sea, es como hacer un tabla rasa y empezamos de nuevo, es algo parecido. Entonces, no tiene una connotación necesariamente negativa. Pues aquí en el viaje del héroe pasa algo parecido. O sea, una primera aproximación, yo puedo entender que se vea esto como algo negativo, pero realmente cuando se ve cómo encaja dentro del conjunto de la historia, se ve que no lo es tanto, simplemente es como en la naturaleza, que esta muerte, esta destrucción, lo necesario para que se pueda producir luego la creación de lo nuevo, la nueva vida del héroe, el nuevo héroe. Entonces, digo también, por la geometría del símbolo, este nadir se ubica diametralmente opuesto al punto 9. Es decir, si vamos a simular el anagrama, estamos en el punto 9, pasamos por el centro del círculo y vamos hacia abajo, que nos encontramos con el nadir. Eso quiere decir que, como son diametralmente opuestos, las características también son diametralmente opuestas por la geometría. Entonces, si el punto 9 representa estabilidad, paz y calma, ¿qué va a suponer el nadir? Todo lo contrario, porque este es el diametralmente opuesto. Entonces, en vez de estabilidad, ¿qué tenemos aquí? Transformación. De hecho, es el punto culmen de la historia en cuanto a transformación. Transformación que, ya digo, relacionada con esta idea de muerte y renacimiento, pues equivale a una disolución de lo viejo para dar lugar a lo nuevo. Es una aniquilación del viejo statu quo, la vida del héroe, la historia del héroe, para dar lugar a algo nuevo. Luego, en vez de paz que teníamos en el punto 9, pues aquí tenemos lo más opuesto que pueda haber a paz. Aquí tenemos una ordalía. Entonces, es una ordalía que puede llevar al héroe al borde de la muerte. Entonces, esto es lo que San Juan de la Cruz llamaba la noche oscura del alma. Enfrentar aquello que uno más miedo tenga, más pavor cause, más intensidad emocional, excitación cause el héroe. Eso es la noche oscura del alma. Bueno, pues eso es lo que tenemos en la ordalía. Es como el mayor calvario de la historia. Y luego, en vez de calma, pues tenemos ya digo, lo contrario, es el momento más emocionalmente intenso, más emocionalmente cargado del viaje. También nótese la continuidad respecto del punto 4, donde se estaba densificando esa carga emocional y ahora llega a su máximo estallido. Entonces, en la historia que nos atañe, pues la ordalía corresponde al momento en el cual la última de las plagas, digamos, la plaga suprema, la suprema ordalía, claro, la suprema ordalía, de todo lo que se ha enfrentado el héroe, lo más terrible va a ser esto. Pues efectivamente, todas las plagas que ha habido en Egipto, la más terrible va a ser esta, cuando se matan a todos los niños no hebreos, ¿no? Y entonces, ¿eso qué permite? Pues derribar el viejo statu quo para que sea posible un nuevo statu quo. Entonces, esa es la forma en la cual finalmente se presiona al faraón de tal manera que es que ya no se puede, se tiene que reconocer que es imposible ya mantener esa situación, es imposible ignorar las plagas como al principio se hacía. Es decir, aquí esto no pasa nada, esto se puede resistir. Entonces, este punto ya digo, es una disolución de lo viejo para que se pueda crear lo nuevo. Entonces, efectivamente, este momento que es de muerte, de desolación, pues aquí estamos viendo la ordalía. Y gracias a esta ordalía es que va a ser posible la creación de algo nuevo. En este caso, la creación de un nuevo statu quo para el héroe y su pueblo. Entonces, a continuación tenemos recompensa, don o elixir, que corresponde al momento de la liberación del pueblo hebreo esclavizado y cuando van a partir para Canaán, ¿no? Que sería este fotograma. Entonces, tras la suprema ordalía, el héroe obtiene en el punto 5, que está inmediatamente posterior al nadir del anagrama, algún tipo de recompensa que en la literatura de enagrama Campbell le denominó, y a ese nombre se le ha quedado como elixir, ¿no? Entonces, normalmente en la literatura de enagrama ya no se habla de recompensa, se habla de elixir, es un término que acuñó Campbell y ya digamos que como que cuajó.
Entonces, en el punto 5, no necesariamente los siguientes, donde la historia puede cambiar porque estamos hablando de distintas energías, el héroe se puede sentir apegado a este elixir. Es decir, no quiere que nadie se lo quite, como que se siente como aferrado psicológicamente al elixir. Entonces, esto está relacionado con el enanatipo 5, cuya pasión es la avaricia, y como bien explica Claudio Naranjo, la avaricia es una pasión retentiva. Es decir, en este momento el héroe siente que el elixir de algún modo es para él y no quiere tanto compartirlo con los demás, ¿no? Y no quiere tampoco que nadie se atreva a quitárselo. Entonces es que estamos viendo características de avaricioso. Entonces, el elixir puede ser de muy diversas naturalezas y puede ser tanto un elixir material como inmaterial. Eso ya según la historia particular. Entonces, a continuación pongo los tópicos más recurrentes, pero puede haber más probablemente. Puede ser un objeto mágico o de poder, por ejemplo, una espada. Puede ser un tesoro, puede ser un amor correspondido, pueden ser nuevas habilidades, puede ser sabiduría, conocimientos secretos, puede ser la iluminación espiritual, entre comillas, puede ser también la obtención de un deseo fuertemente ansiado por el héroe desde el principio de la historia. Y pueden ser todavía más temas, ¿no? Pero estos son los tópicos más recurrentes. Ya digo, la idea de elixir como una recompensa al cual el héroe se siente psicológicamente aferrado, o sea, que realmente quiere eso y no quiere que nadie se le despoje de eso. La obtención del elixir suele ir acompañada de algún tipo de insight. El insight es algo muy característico del enatipo 5. Dentro del enagrama, el término insight va estrechamente relacionado con el 5. El 5 toda su vida es una búsqueda constante de insights, ¿no? Entonces, el héroe logra penetrar en algún tipo de idea o percepción reveladora que hasta ese momento no se había planteado, no podía hacerse. ¿Por qué? Porque era necesario que el héroe pasase por la transformación de la ordalía para poder estar en la posición de llegar a tener ese insight. Un insight que le clarifica cuál es su nuevo statu quo dentro del viaje. Entonces el héroe entiende que es algo así como una serpiente que ha mudado de piel. Entonces eso va acompañado de un insight, diciendo, bueno, entonces ahora cuál es mi nuevo papel, cuál es mi nueva situación. Entonces al héroe se le clarifica cuáles son los pasos que ahora tiene, cuáles son los pasos que ahora tiene que seguir. Y eso está, en mi opinión, relacionado con la capacidad estratégica de la enatipo 5, ¿no? Entonces, al haber transitado de la tríada de los emocionales ahora a la tríada de los mentales, haber saltado a través de la ordalía, puede observarse que las preocupaciones de las cuales habla el héroe también cambian en consonancia. Es decir, el héroe ya no se interroga sobre su identidad como héroe, como hacía cuando estaba la tríada de la imagen, sobre todo y especialmente en el punto 4, que es el punto más al fondo de la tríada de los emocionales, sino que está interesado más bien en averiguar cómo llegar al futuro que el héroe ansía, que el héroe desea. Entonces es como decir, vale, esta es la situación actual y yo quiero llegar a esta meta en el futuro. ¿Cómo pienso yo? Ya estamos en la tríada de los mentales. ¿Cuál es el mejor camino para llegar a ese futuro? Entonces, por tanto, hemos cambiado de las preocupaciones de la tríada de la imagen y de la tríada de la emoción ahora a las preocupaciones de la tríada mental. Y eso se ve en las preocupaciones del héroe, cómo cambian de naturaleza, ya digo, según el momento de la historia en el que estemos, ¿no? Entonces, dentro de la historia que nos ocupa, pues el elixir es obviamente la libertad. Entonces ya he dicho que una de las cosas que podía ser el elixir es la obtención de un deseo fuertemente ansiado. En su caso, la liberación del pueblo esclavizado, ¿no? El pueblo hebreo. Y luego también he dicho que este punto está acompañado de algún tipo de insight. Un insight que solamente en este momento el héroe podía llegar a hacerse. Entonces para él, en mi opinión, el insight es descubrir que ahora le toca liderar al pueblo judío hacia la tierra prometida. Ahí también se ve un poco flecha con el 8, porque le toca liderar, y también flecha con el 7, porque esa tierra prometida la ven como un lugar donde van a ser más felices, ¿no? Entonces, ese es el insight que él tiene, el insight que dice, bueno, ahora mi papel ha cambiado porque ahora lo que me toca es conducir hacia la tierra prometida. Ya la fase de la liberación ya se
se ha logrado y por tanto su rol ha cambiado. Hay un cambio de papel siempre como líder, pero ahora hay un cambio de papel porque ahora le toca liderar de una manera distinta. Entonces, eso ya digo, está relacionado con que hemos hecho un tránsito en el enagrama de la tríada de los emocionales a la tríada de los mentales. Entonces, después de la ordalía ya digo que ha habido una disolución de lo viejo para dar lugar a lo nuevo. Pues entonces, ahora lo nuevo que es para él el papel de líder que va a conducir a su pueblo hacia la tierra prometida. Entonces, también he dicho que cuando se escucha el discurso del héroe, las preocupaciones que el héroe tiene cambian, su naturaleza cambia. Entonces, cuando estamos ya en el punto 5, se ve como las preocupaciones del héroe ya están orientadas hacia el futuro. Recuérdese de la tríada de los mentales. Los mentales son los tipos que piensan en el futuro y cómo llegar a ese futuro ansiado. Y entonces, efectivamente, ahora se ve como él está pensando en cómo llegar en el futuro a la tierra de Canaán y ver cuál es la manera más inteligente de lograrlo, ¿no? Y él ya no se está interrogando, está haciéndose dudas sobre si es capaz o no es capaz. Esa fase de la tríada de la emoción ya la ha dejado, ¿no? Entonces encaja perfectamente en estos momentos, como ya digo, con el tipo 5 y como he dicho, el elixir, que para él sería pues la preciada libertad, y ahora la disolución de lo viejo para dar lugar a lo nuevo, porque ahora le toca liderar a su pueblo hacia la tierra prometida. Entonces el siguiente punto es el regreso persecutorio. Se refiere a un regreso desde el mundo extraordinario al mundo ordinario. A este estadio le denominaba Campbell vuelo mágico. También se habla aquí de una gran lucha final y de un rescate externo. Entonces, como fotograma, pues he seleccionado el momento del famoso cruce del Mar Rojo por parte de los israelitas, escapando de los egipcios para llegar a la tierra prometida. Entonces, en primer lugar, nótese que por oposición simétrica y especular, cuando se hace un reflejo especular en el anagrama, pues el 3 se convierte en el 6, ¿no? Entonces tenemos características de simetría especular. Eso quiere decir que lo mismo que el punto 3 representaba un cruce de umbral, también este punto es otro cruce de umbral, pero es el cruce recíproco. Entonces, por oposición derecha-izquierda, si el 3 es la entrada, pues el 6 es la salida. El 3 es el cruce de umbral que le hace al héroe entrar en ese mundo extraordinario, y en el punto 6 lo contrario, ahí sale del mundo extraordinario para retornar al mundo ordinario convertido en héroe. Entonces, se da el retorno al mundo ordinario. Típicamente se da en circunstancias de persecución, entonces por esa razón lo denominó Campbell vuelo mágico. También decía Campbell que podía haber elementos cómicos en este vuelo mágico. Entonces, en algunos casos es posible incluso que durante esta persecución el héroe pierda el elixir en caso de que el elixir fuera un objeto material. Lo que pasa es que sigue teniendo el elixir de la propia experiencia. De nuevo, es una onda de choque, al igual que dije, que con el punto 3, o sea, todos los puntos de la tríada central son ondas de choque, aquí estamos en uno. Entonces, eso quiere decir que este punto da inicio al último de los grandes bloques de la historia. Es decir, en el punto 0, pues tenemos onda de choque, que es el inicio de la historia. En el punto 3 tenemos onda de choque, que es el nudo de la historia. Y ahora tenemos onda de choque, que es el desenlace de la historia. Y cada uno de estos bloques se puede dividir a su vez en 3 puntos. Entonces todo es de acuerdo con la ley del 3, ¿no? Principio, nudo y desenlace, ley del 3, y a su vez cada una de estas fases, pues en el desenlace hay un momento que es el principio del desenlace, otro momento sería el nudo del desenlace y otro sería el desenlace final, ¿no? Pues aquí estaríamos en el principio del desenlace. Entonces, debido a esta persecución, el héroe siente una enorme ansiedad durante este estadio y también manifiesta dudas respecto a cómo continuar. Entonces aquí se están viendo rasgos de 6, la ansiedad, la duda. También los 6 son famosos por tener manías persecutorias, y aquí esto efectivamente está ocurriendo. También se percibe en el héroe un gran miedo, que es la pasión de la tipo 6, a algo malo que pueda sucederle en un futuro cercano y que le haga fracasar. Entonces aquí estamos viendo, ya digo, rasgos 6. Pues es frecuente que el mismo enemigo que en la ordalía tuvo que ser un gran enfrentamiento con el héroe, reaparezca aquí,
para retarle a un gran duelo final. Y ese duelo final va a ser el que decida la suerte última del viaje. Por consiguiente, el héroe está en un estado de gran zozobra, de gran miedo. Entonces, durante el vuelo mágico suele haber peligrosas encrucijadas. Entonces, recuerdas en mi canal el vídeo que hice sobre los nombres simbólicos y yo precisamente escribía en la tipo 6 la encrucijada. Entonces, eso se ve particularmente bien en este estadio. El héroe se ve envuelto en algún tipo de peligrosa encrucijada cuando está en el vuelo mágico. Y el héroe se siente entre la espada y la pared. Es decir, como que hay dos opciones que aparentemente son malas y tiene que escoger el camino para seguir. Y ahí está apareciendo las dudas, la ansiedad, todos los rasgos del 6. Entonces, debe confiar para superar los peligros de esta etapa. Entonces aquí se están viendo las virtudes del tipo 6, la santa fe, que es la idea santa del tipo 6, y la virtud del coraje. Entonces, estas son precisamente las virtudes características del 6, son las que le ayudan a transitar por toda esta fase. Entonces, también digo que en el punto 6 es frecuente que el héroe sea rescatado de este duelo in extremis por una entidad externa al héroe que le salva. Entonces, en el teatro clásico, como lo hacían los griegos, había un momento que era el momento Deus Ex Machina, que es cuando aparecía el dios en la máquina y arreglaba la situación y sacaba al héroe de apuros. Bueno, pues ese momento que en el teatro clásico era el Deus Ex Machina es para Campbell el momento de el rescate externo. Y ya digo que el héroe se ve rescatado cuando está in extremis en grandes apuros. Entonces, en el contexto de nuestra historia, pues este cruce de umbral es literalmente un cruce, porque está cruzando por el Mar Rojo. Efectivamente hay un regreso persecutorio con el ejército de egipcio y el faraón que están yendo tras ellos para no ni siquiera para esclavizarlos de nuevo, sino para aniquilarlos. Entonces ellos están con un gran miedo y que al final lo que digo, que en el punto 6 el héroe dice a lo mejor al final voy a acabar fracasando. Entonces si ellos tienen miedo de al final nos pueden atrapar y esto no ha servido de nada. Y es ese gran duelo porque al final son ellos finalmente contra todo el ejército egipcio que van a ir a por ellos a aniquilarlos, ¿no? Y el Moisés, pues el protagonista, efectivamente se está viendo cómo se ve aquí en una encrucijada. Por ejemplo, cuando dice, no sé si tengo que tirar por esta montaña o por ese camino. O luego cuando dice, tenemos al ejército egipcio a nuestras espaldas y luego tenemos el mar delante nuestra y estamos, como se decía antiguamente, entre Scilis y Caribdis, entre la espada y la pared. Pues todo eso son los rasgos que se ven en este punto de la historia del viaje del héroe. Y luego lo del rescate externo, lo del momento Deus Ex Machina, es evidentemente cuando las aguas se cierran y barren completamente, inundando aquello y barren completamente al ejército egipcio y por tanto el héroe y su pueblo son rescatados. Entonces se ajusta perfectamente a la descripción. Entonces luego tenemos la resurrección o expiación. He escogido el momento en el cual él sale del Mar Rojo tras haber superado la confrontación con el ejército egipcio por haber sido barrido y finalmente el quedar totalmente ya libre para proseguir con su propósito. Entonces el punto 7 representa la resurrección del protohéroe del inicio de la historia, del protohéroe del punto 1 como un héroe auténtico. Es decir, cuando estamos en el punto 7 ya se puede hablar de héroe. Mientras que a lo mejor yo decía en el punto 3 pues se da la máscara de héroe pero no lo está. Aquí realmente ya hay un héroe. Entonces en términos aristotélicos es el momento en que el ser en potencia de héroe héroe en potencia del punto 1 ya pasa a ser héroe en acto. Es decir, es una actualización de la flecha. Entonces eso que decía yo de como una semilla a un árbol, bueno, pues aquí estaríamos ya en el momento de árbol. Se da una expiación del carácter del héroe, es decir, todas las reticencias y el estar en contra presentes en el punto 1 han desaparecido para dar lugar a una personalidad
Que si recordara cómo era antes, todo aquello a lo cual antes decía no, ahora dice sí. Una personalidad que se siente psicológicamente limpia de todas aquellas impurezas previas del carácter. Es incluso probable que el héroe se sienta con sed de más aventuras. Es decir, está viendo aquí la pasión de la gula, cuando en el punto 1 cualquier aventura, cualquier cosa que le sacara del mundo ordinario conocido, de su zona de confort, se mostraba abiertamente en contra. Y aquí lo que tenemos es lo opuesto. Ahora aquí tenemos una persona que ya disfruta de la aventura. Luego también digo que por la flecha con el 5, ya hemos visto la flecha con el 1, sería esa parte de actualización de ser en potencia, ser en acto, pues la flecha con el 5 se ve también porque el héroe ya cuenta con el elixir extraído de su viaje, pero ahora este elixir se encuentra en el mundo ordinario, porque él ha regresado al mundo ordinario, aunque transformado como héroe. Entonces se ven características de planificación, recuérdense que esta es la fijación del 7, ahora que el héroe sabe que ha retornado al mundo ordinario, pero ahora tiene el elixir, lo cual le abre un sinfín de posibilidades que ahora puede probar. Entonces aquí estaríamos hablando de la pasión de la gula. En muchas historias se da en este momento alguna celebración por haber pasado por el punto 6, por haber pasado por el gran duelo y la persecución de regreso, haber superado todo eso, entonces suele haber aquí inmediatamente, en el momento inmediatamente posterior, una celebración. Entonces esto es de celebración, de festejo, está viendo energía 7. Entonces, en algunas historias en que no hay explícitamente una celebración, al menos el espectador o el lector de la historia sí siente un gran regocijo, siente una gran alegría durante este estadio. Entonces estamos viendo la energía del 7. Entonces, en la historia que aquí nos ocupa, pues esto de la resurrección se da prácticamente de manera literal. Al principio creemos que Moisés ha muerto ahogado por la inundación de las aguas del Mar Rojo, y luego él sale demostrándose que estaba vivo. Entonces esto es metafóricamente una resurrección. Y además sale de las aguas, lo cual se puede entender metafóricamente como una ablución. Entonces, esta ablución puede ser entendida también como esto de expiación del carácter del héroe. Es como eso que digo de que en el punto 7 es como si se diera una ablución psicológica, como si el héroe psicológicamente se limpiara. Y el Moisés lo que hace aquí es que sale literalmente del mar, sale de las aguas. Entonces, en mi opinión, esta es una metáfora muy buena de lo que le ha ocurrido a él psicológicamente. Es como, ya digo, es como un lavado, como una ablución psicológica que le ha quitado las impurezas que tenía al principio de la historia. Y luego se ve en los últimos momentos de este intervalo que la gente del poblado que están haciendo una pequeña fiesta. Entonces estamos viendo aquí la energía del 7. Y el elixir lo tenemos porque él ha vuelto ya transformado en héroe. Cuando va a ver a su familia ya es netamente un héroe. Le comunica a su familia que ya tiene el elixir, es decir, que ha liberado a su pueblo y que ahora va con la promesa de encontrar al pueblo, a la tierra prometida, y a la hora liderar y hacer de guía. Entonces, él tiene ya toda una historia que contar. Eso es el elixir que a él finalmente pues le ha transformado de héroe en potencia a héroe en acto. Y también ahora él se ve como en los diálogos está hablando de las cuales son las posibilidades futuras. Entonces aquí estamos viendo también rasgos de planificación. Entonces llegamos al último punto estadio de la historia, maestro de dos mundos, retorno con elixir, retorno al mundo ordinario. Entonces corresponde puesto desde el minuto 179 aproximadamente hasta los créditos finales. Entonces en el punto 8 el héroe ha retornado al mundo ordinario empoderado y con una gran autoconfianza, los cuales son rasgos de eneatipo 8, el eneatipo que más desea el empoderamiento y que más se caracteriza por confianza en sí mismo. Entonces, en muchas historias es coronado rey, el héroe, o al menos se convierte en una figura muy respetada y valorada por su comunidad. Entonces, esto que estoy diciendo, que estas características de rasgo 8, pues eso, se convierte en una presencia de impacto en su comunidad. Causa un gran impacto a los demás. En la mayoría de las historias, evidentemente, se trataría de un impacto positivo, en la medida que esté cogiendo la virtud del 8, de la virtud de la inocencia, en vez del pecado de la lujuria.
Entonces se convierte en maestro de dos mundos, del mundo ordinario y del mundo extraordinario, del cual ya ha vuelto. Porque en ambos casos, en ambos mundos, él ha vivido su experiencia, ha tenido su aventura. Es como decir, yo puedo tener cada uno de mis pies en uno de los mundos. Yo he estado en ambos sitios, entonces evidentemente no tienen por qué ser lugares físicos, pueden ser incluso el viaje del héroe se puede hacer incluso desde un sentido totalmente emocional, hacer una transformación, a lo mejor alguien que se recupera de una depresión, eso puede ser viaje del héroe. Pero lo que quiere decir que él ha conocido ambos mundos en el sentido metafórico, o sea, el mundo de su zona de confort, mundo ordinario, y luego el mundo desconocido, mundo extraordinario. El héroe se vuelca generosamente al servicio y apoyo de la comunidad, donde se le vería flecha 2, esto de falsa abundancia del 2, con quienes desea compartir todo el elixir que ha acumulado en la experiencia, donde se ve aquí la flecha con el 5. Entonces, nuestro héroe puede hacer de mentor. Recuérdese que en el punto 2 teníamos el mentor. El encuentro con el mentor, pues aquí es el mismo héroe el que puede ahora convertirse en mentor de futuras generaciones, de futuros héroes, de otras personas que estén iniciando sus primeros pasos, sus primeros estadios de su viaje del héroe. Entonces, el mismo héroe que en un momento dado había tenido su mentor, pues ahora él es el que se invierte y va a ser el mentor de otros héroes incipientes. Entonces, estas personas, estos héroes incipientes, otros futuros protohéroes, le perciben a nuestro héroe como alguien sabio gracias a la adquisición de su elixir, donde estaríamos viendo flecha con el 5, con el punto 5, y también el héroe convertido en mentor puede brindar insight a los demás, puede traer insight a su comunidad o también puede traer insight a sus discípulos de héroe, donde se está viendo la flecha con el 5. Entonces en nuestra historia a mí me gustó mucho los ritmos que están respetando completamente el guión del esquema de Campbell del viaje del héroe, porque aquí vemos en el punto 8 que hace una nueva aparición el mensajero de Dios, ¿no? Entonces, recuérdese que ese es el mentor de la historia y aquí lo estamos viendo en el punto 8. Eso encaja perfectamente a nivel de flecha. Sería una flecha del punto 8, que es este estadio, con el punto 2, que fue la primera vez que apareció ese niño mensajero de Dios. Y luego también cuando él pues, esculpe las tablas de la ley de Moisés, esas tablas y luego se las va a dar a su pueblo, también eso se puede entender como que le va a brindar a su pueblo un insight, que le está trayendo a su pueblo un elixir. Y esto de maestro de dos mundos, porque la persona que hace como de intermediario con Dios y por tanto es maestro, literalmente es maestro de dos mundos. Y luego eso que digo de que el héroe en este estadio pues se empodera, que toda la comunidad le reconoce como alguien que ha causado que puede causar o va a causar un gran impacto, que en muchas historias lo coronan rey, pues evidentemente es el guía, es la figura, el caudillo de todos esos hebreos. No es que literalmente sea rey, pero todo el mundo le reconoce como la figura que más impacto, que más empoderada que hay allí. Entonces estamos viendo aquí a atributos 8 y luego, como he dicho, con consonancia total con las flechas, que trae un elixir a su pueblo a través de esas tablas. También son tablas de la ley, la idea de la ley como justicia, que es una de las grandes preocupaciones del 8. Y luego también esto de comunicación, de reaparición de nuevo con el mensajero de Dios, que a mí me gustó mucho porque respeta los ritmos, ¿no? Esto sería flecha con el 2. Y con esto pues se ven la exposición de este último estadio de Maestro de los dos mundos y el retorno con el elixir. Que recuérdese también que en el punto 5 ese elixir se tenía de manera más avariciosa, no se quería compartir, mientras que ahora en este punto 8 sí se quiere compartir con los demás. A eso ayuda la conexión con el 2 y efectivamente lo que va a hacer ahora Moisés es darse a los demás, ¿no? Como su guía y también como quien les trae las tablas de la ley.
Antes de acabar voy a añadir un breve bonus, simplemente como curiosidad, no me voy a detener a analizar, que voy a decir cuál es la tipificación del protagonista y del antagonista respectivamente de la película. Entonces nuestro protagonista, nuestro héroe Moisés, tal como aparece en la película, yo no me meto en cuanto a la historicidad de los hechos, me mantengo completamente agnóstico de si esta historia es real, si Moisés es un personaje histórico, yo ya digo, me mantengo agnóstico. A Moisés, tal como lo retrata Ridley Scott, pues yo lo veo como un 6 contrafóbico, y luego a Ramsés II. Ramsés II sí es un personaje histórico, pero evidentemente su implicación en toda esta historia, en mi opinión, no tiene ninguna evidencia histórica que se pueda alegar de que Ramsés estuvo implicado en esta historia. Pero en tal caso es un 8 sexual, ¿no? Entonces, simplemente esto lo añado como curiosidad, no voy a hacer el análisis, pero para quien quiera saberlo, pues ya digo, el protagonista y antagonista, estas serían sus tipificaciones. Con esto llegamos al final de la presentación. Muchas gracias por tu atención. Por favor, déjame un like si te ha gustado. Entonces, para quien quiera comprender mejor la historia del viaje del héroe, le animo a que complemente este video análisis con otros casos que he analizado en mi canal de otras películas que también se ajustan a la historia del viaje del héroe. En este caso es un relato bíblico que Ridley Scott, en mi opinión, adaptó bastante fielmente al cine y que da cuenta de la antigüedad del viaje del héroe, que no solamente se encuentra en el Antiguo Testamento, ya digo que también se encuentra en la epopeya de Gilgamesh, incluso la historia de Buda se puede entender como un viaje del héroe, es decir, que estaba presente en diversas religiones y mitologías desde que el hombre es hombre prácticamente, muy desde la antigüedad. Entonces, sin más, pues deseo de nuevo darte las gracias y espero que este vídeo te haya ayudado a reconocer este patrón para que cuando tú mismo también veas otras películas que se adecuen al esquema del viaje del héroe, pues te sea más fácil reconocerlo.